La historia ya está disponible también en mi recién creado perfil de Wattpad, donde también subiré las historias que tengo en el canal próximamente. Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Sobrevive, si es que puedes. Prólogo. El comienzo del caos. Las cosas no siempre salen como uno quiere, o al menos parte de las veces. Ese día lo recuerdo como ninguno otro, el día que todo esto comenzó, el día que todo esto cambió. La voz de un hombre hablaba en una fogata. Sabía bien que estos tiempos han sido difíciles. Pero si se era sincero, las cosas hoy en día estaban lejos de lo que alguna vez fue el pasado. Él lo sabía bien. En este momento se encontraba junto a 5 adultos de su misma edad. Sin embargo, también se encontraban un grupo de un par de niños. 2 de ellos en medio o encima de los mayores. Todos intentando tomar el calor del fuego en medio de ellos. Dicen que los tiempos cambian. Eso es algo que nunca se puede negar. Siguió, solo para interrumpirse él mismo mientras tomaba un poco de su café. Diablos, daba gracias a que habían podido aprender a hacer esta cosa. Era un maldito adicto al café desde hace tanto tiempo. Si los tiempos cambian, solo hay algo que podemos hacer. Esto es como un río. Seguimos la corriente, o nos dejamos llevar por ella. De lo contrario, terminaremos ahogados. Interrumpió una voz de mujer. Estaba al lado de quien antes hablaba. Lo estaba abrazando, siempre lo hacía cuando recordaban aquellos tiempos. Ya hacían años que habían vuelto a estar juntos, solo para después de reunirse tener la mala suerte de tener que sobrevivir a un gran número de cosas. Perdimos muchas personas, conocimos otras. Enterramos a los que no pudieron avanzar, y salimos adelante ante todo. Nos tropezamos, pero nos levantamos. Mencionó continuando una tercera voz. Era de un hombre adulto igualmente, pero un poco menos gruesa que la de su amigo al otro lado de la fogata. Claro, incluso de las piedras nos levantamos. Bromeó una cuarta voz mientras le daba un ligero golpe con su codo al hombre a su lado. Este comentario hizo que solo los adultos se rieran. Ellos sabían por qué lo había dicho ella. Después de todo, ella ha bromeado con lo mismo desde que él lo dijo hace casi 20 años atrás. Tenías que decirlo. Era un momento muy bonito y tranquilo recordando los viejos tiempos. ¿Cuándo dejarán el chiste de las piedras conmigo?, preguntó, mientras abrazaba a su esposa y sus hijos se empezaban a reír por ver a sus padres comportarse de esa manera. Si mal no recuerdo, fuiste tú el que dijo que terminarías muerto por una piedra. Y sinceramente, casi se hace realidad. Unas 4 veces. Continuó una tercera voz de mujer, quien estaba al lado del primer hombre con un niño en sus piernas mientras este veía divertido la convivencia familiar que tenían. Los niños sabían que los adultos no tenían la misma sangre o al menos eran parientes, pero siempre se les dijo que ellos eran su familia. Aún sigo creyendo que las primeras 2 fueron por culpa de este idiota, dijo mientras apuntaba a su amigo con un palo que tenía a la mano, trayendo las risas nuevamente al grupo de personas. Eran 6 adultos presentes y 8 niños de no más de 8 años. Pero todos eran felices en este momento. El primer hombre solo levantó sus manos en señal de rendición mientras la mujer al lado suyo se recostaba en sus rodillas aprovechando el que él se había movido. Era musculoso pero verdaderamente cómodo. Admitiré que la primera fue mi culpa. La segunda fue parcialmente mi culpa. La tercera, bueno, esa sí fue tu culpa completamente. Admitió, mientras las carcajadas volvían al lugar y los sonidos de la naturaleza a su alrededor respondían a sus risas con uno que otro aullido o sonido de animales corriendo alrededor. Antes de que esto se vaya por la borda. Literalmente, porque no les recordamos a estos niños el cómo inició todo esto. Sinceramente, aunque estábamos en caos, fueron buenos tiempos juntos. Murmuró una cuarta voz femenina, quien estaba al lado de la entrada del lugar mientras tenía agarrada de la mano a su hija menor, quien estaba jugando con un palo como si fuera un cuchillo. Estos niños no tenían muy buenas referencias de juguetes sinceramente. Sí. Recordemos que como el mundo paso de los buenos tiempos aún sobrevive o muere. Respondió el segundo hombre mientras se tumbaba en la banca en la que se encontraba sentado mientras se recostaba sobre él su esposa, quien solo se rió, colocando a su hijo mayor sobre ella y sobre su padre. Eso no es cierto, loco. Interrumpió el primer hombre. Aunque solo recibió una vista de su esposa y una de sus amigas mientras les daban una vista, preguntándoles y en serio estaba hablando claro. Bueno. Puede que las cosas hayan sido vivir o morir, casa o ser casado, pero no todo el tiempo fue así.
Intentó protestar, solo para recibir un ligero golpe en su cabeza por parte de uno de sus gemelos en su hombro mientras se movía para mirar a los ojos de su padre sobre su cabeza. Sí, bueno, si dejan de lado el tiempo en el que te la pasabas de un punto a otro buscándolos, dejando un rastro de idiotas muertos o totalmente heridos, creo que no todo el tiempo fue vivir o morir, casar o ser casado. Terminó, mientras tocaba la frente de su padre con su dedo índice, teniendo una sonrisa que sabía de lo que estaba hablando. Por supuesto, esto solo causó las risas de todo el grupo, mientras ahora su hija se posaba encima de su esposa mientras lo observaba con unos ojos de lo más tierna que podía ser una niña de 6 años. A veces odio el que hayas sacado mi cerebro y la franqueza de tu madre. Murmuró aceptando lo que su hijo decía, solo para después las risas explotar nuevamente en el lugar. Te aseguro que eso no fue lo único que sacó de ti y de mí. Respondió su esposa, mientras pinchaba un poco sus costillas ahora haciéndolo reír a él. Si mal no recuerdo, estos dos también sacaron la mirada que dabas desde que nos conocimos. Mencionó su amigo, haciendo reír a todos mientras él y sus hijos lo volteaban a ver con la mirada que había mencionado, causando un ligero escalofrío por la espalda del hombre, mientras los niños empezaban a reír a carcajadas. Aún con tantos años de convivencia sigue teniendo efecto, mencionó una de las mujeres, jugando con el cabello de una de las niñas a su alrededor. Bien. Nos desviamos demasiado del tema. Finalizó la mujer en la puerta, tomando algo de su bolsillo mientras miraba la hora, solo para después ver el cielo nocturno y estrellado por la ventana del lugar. Bueno, comencemos con la historia, niños. Creo que lo mejor sería primero comenzar desde una semana antes de que eso sucediera. Mencionó la tercera mujer, solo para después todos volver a la tranquilidad y silencio que tenían en un inicio. Jeje. Bien, empecemos, con el comienzo del caos. Todo comenzó hace unos 15 años atrás. Fue un evento global y ningún país se salvó de lo que impactó a todos. En aquel tiempo solo había pasado unos 10 años desde que el mundo sufrió una pandemia a nivel mundial en el 2020. Ya era 2030, y las cosas estaban muy bien para hace apenas una década haber sufrido una pandemia. En este momento nos centramos en el aeropuerto de la ciudad, precisamente, en la pista de aterrizaje. En la pista se encontraba aterrizando un avión de pasajeros. Al terminar por aterrizar y dejar bajar a sus pasajeros, nos centramos en un hombre en específico. Alto de 1,80 m, complexión de musculatura delgada definida y compacta, cubierta por una manga larga gris oscura junto con un chaleco negro con un par de bolsillos. Vestía también unos pantalones estilo militar junto con unos tenis negros para hacer ejercicio. Llevaba en su hombro una pequeña maleta de mano y una gorra sobre su cabeza que ocultaba un poco su rostro. Esperó en la línea para recoger su maleta de equipaje y al tenerla solo se fue del aeropuerto. Estaba cansado y quería llegar a su hogar para poder dormir un rato. Era verano en la ciudad y hacía un calor infernal a comparación de lo que se había acostumbrado en donde ha estado trabajando. Sin embargo, el calor nunca fue un problema para él, así que continuó caminando sin problemas hacia la salida del aeropuerto. De su chaleco sacó un teléfono celular algo robusto, no era que fuera un modelo antiguo, solo que estaba reforzado a un alto grado. Marcó un número y esperó el tono de llamada, su expresión seria y algo fría no se mantuvo mucho cuando una voz de mujer le respondió al otro lado del teléfono. Funeraria Vagaran, si no tienen muerto aquí se lo dan, fue la voz que respondió al otro lado del teléfono, sacando una ligera risa por parte del sujeto recién llegado. Muy graciosa mamá, acabo de aterrizar. Llegaré a casa y podremos hablar, respondió con un tono cariñoso. Una que otra persona que lo miraban levantaron un poco la ceja con el contraste de este sujeto. Silueta y porte imponente solo para responder de una manera tan cálida y amigable, era algo que muchos no se esperaban. Está bien hijo, ya te preparé frijoles para que puedas comer un poco. Seguro no pudiste desayunar para poder llegar tan temprano aquí, continuó, solo para después reírse de igual manera. Gracias ma, llegaré en una media hora lo más probable. Estaré al pendiente de cualquier cosa, se cuidan, terminó, solo para recibir la aprobación de su madre y empezar a salir por completo del aeropuerto. Al salir lo esperaba un hombre igual de alto que él pero menos robusto. Estaba vestido de manera casual, pero incluso así emanaba un aura de tranquila quietud, enfundando una respuesta y fuerza rápida. Como me lo pediste, aquí están las llaves, fue lo primero que dijo. No lo tomaría como una falta de modales, después de todo, él tampoco quería hablar mucho con este tipo. A sus manos llegó unas llaves de un carro, más específicos, su carro.
Era un pick-up imponente si lo veían, era un Ford Lobo Raptor negro con una defensa delantera y trasera reforzada junto con un soporte encima del techo en donde tenía luces extras y una estructura reforzada para poder poner cosas encima. Debajo de todo eso lo consideraran un carro de alguien que va mucho a la montaña o terrenos difíciles por lo bien equipada que parecía estar, incluso tenía un gancho para remolcar cosas en la parte frontal debajo de la defensa aunque ésta la escondía. El hombre se subió después de despedirse del sujeto, solo para después notar lo que había pedido. El carro había sido blindado y modificado a su preferencia. Lo podían llamar paranoico pero le gustaba tener un buen toque en las cosas, después de todo, las cosas nunca son como uno cree. Condujo por la ciudad poco menos de una hora hasta llegar a su hogar, le agradó el recorrer donde antes fue su escuela preparatoria, donde se hizo de sus mejores amistades. También recorrió las calles más concurridas un momento, solo para después notar que ya se le hacía tarde y se dirigió a su hogar. Al llegar, los vecinos no lo reconocieron claro, había pasado casi 6 años desde que se fue de aquí. Actualmente tenía 23 años y en unos meses sería su cumpleaños. Al bajar de su auto tomó su equipaje y se preparó para volver a ver su familia después de tanto tiempo. Al abrir su casa con la vieja llave que hace años no tocaba le sorprendió lo que se encontró. «De verdad eres un gato muy flojo», murmuró, atrayendo la atención de todos en la casa al escuchar su voz, incluso el gato se levantó desde su cómodo sillón al escuchar esa voz. Los pasos rápidos se escucharon por la casa y desde las escaleras al piso superior bajaron 3 personas mujeres adultas mientras que desde la puerta al patio trasero entraba un hombre un poco mayor, todos teniendo sonrisas ante el recién llegado. «¿Estás en casa, Ramsés?», dijo la mujer mayor mientras iba y abrazaba a su hijo al igual que los demás presentes. Incluso el gato corrió y empezó a frotarse por las piernas de él. Hace años que no pasaban tiempo juntos, y por fin podían volver a reunirse. «Sí, yo también los extrañé, pero déjenme respirar un poco», murmuró mientras aguantaba el que 4 personas lo estuvieran apretando hasta los huesos. Al soltarlos y darles su espacio él los abrazó uno por uno con cariño y calidad. De verdad todos extrañaban que estuvieran juntos en casa. «Te extrañamos mucho», murmuró su hermana menor mientras ahora era su turno de abrazarlo. «Yo también, pero por ahora, quiero descansar un rato y después comer un poco», dijo, mientras notaban el cansancio en su rostro. Solo asintieron y lo ayudaban a dirigirlo a la habitación de invitados. Hace tiempo esta había sido su habitación, pero ahora era la habitación de invitados, aún podía ver unas pocas cosas de él, pero la calidez de estar de nuevo en su casa fue la que provocó que cayera en un sueño profundo nuevamente, el calor acogedor de estar en casa era totalmente gratificante. Cuando despertó preparó comida y se puso al día con su familia. Su papá le contaba el hecho de que al fin tantos años de trabajar se había jubilado, pero odiaba el hecho de quedarse quieto y era por eso que daba cursos de electricidad básica, media y avanzada de vez en cuando. Él era también un hombre grande pero un poco gordo, el tiempo en la oficina no le ayudaba para poder tener buena forma, media 1,77 m, apenas más bajo que su hijo, ojos color café y miel que heredaron sus 2 hijas e hijo. Su madre solo le preguntaba qué tal las cosas en su trabajo como en su propia casa, igual, una que otra pregunta de si ya tenía pareja o estaba pensando el rato con alguien, algo totalmente incómodo si le preguntaban. Su hermana mayor le contó que tenía pareja y era feliz con él, no lo conocía, pero al menos sabía que su nombre era Gorge. Lo tenía en buena estima por las palabras de su hermana Ángela, pero hasta conocerlo en persona definiría su veredicto. Total, se trataba de una de sus hermanas, no dejaría que estuviera con alguien que le pudiera afectar a ella. Por otro lado, su hermana menor, Ángel, le contaba que estaba a punto de graduarse de su carrera. Estaba lista para entrar a un bufete de abogados de alto prestigio, pero que aún le faltaba un semestre para terminar, cosa que le agradaba bastante. Él trabajaba duro como sus hermanas, pero ella estaba trabajando y estudiando. No era algo que no hubiera hecho él mismo, pero era derecho y trabajaba para un bufete de abogados, eso era algo muy difícil si se lo preguntaban a él. Pasaron las horas y llegaron a las 7 de la tarde. Tenía planes y su familia lo sabía. Desde hace unos meses un amigo suyo lo había contactado y le había dicho que su grupo de preparatoria harían una reunión para reencontrarse. Claro, tuvo que pedir un permiso para salir de su trabajo una semana, pero era una oportunidad de volver a su hogar y reencontrarse con sus amigos y familiares. Era algo que no podía desaprovechar.
Se preparó con un pantalón de mezclilla negro oscuro junto con sus tenis negros para montañismo. Hacía ejercicio con ellos y le ayudaban para muchos terrenos, así que no veía nada de malo en ponérselos. Después de todo, esto no sería algo totalmente formal. En la parte superior vestía una camiseta gris clara debajo de una camisola de un gris oscuro que se arremangó hasta debajo de los codos. Hacía calor, pero quería estar formal. Estaba listo para salir y tomó su mochila de mano. Después de todo, ahí tenía unas cuantas cosas, pocas veces las necesitaba fuera de su trabajo, pero nunca se sabe. Se despidió de su familia y salió de su hogar y el pequeño recinto de casas. Manejó unos cuantos minutos, pero llegó a la casa de su mejor amigo. Al estacionarse no esperó mucho para que un hombre de 1,68 m de altura, cabello oscuro y una complexión un poco robusta, venía con una sonrisa ligera en su rostro y una gorra negra en su cabeza, combinaba con su camisola color vino y su pantalón de mezclilla igualmente negro como sus tenis para el hogar. Huasteco. Hace años no te dejas ver, mencionó al subirse a la camioneta y saludar a su amigo. Hace tiempo que no se veían y eran muy buenos amigos, era bueno el volverse a ver. Mira, nada más sí que cambiaste desde la última vez, mencionó, mientras empezaba a conducir hacia donde sería la reunión de su clase. Habían rentado un terreno a las afueras de la ciudad para estar más a gusto. Harían carne y probablemente habría mucho alcohol ahí, sería divertido. Claro que cambié, loco, el trabajo ayuda a mantenerme fuerte y en condición, mencionó, mientras empezaban a salir de la ciudad. El camino no sería largo, pero tenían que apresurarse. La reunión iniciaba a las 7:30 y ya eran las 7:25. Claro, pero en condición de viejo, te truenan los huesos desde que despiertas hasta que te acuestas, y eso no me lo puedes negar, declaró con una sonrisa, revisando su teléfono para ver quiénes ya habían llegado al lugar. Más importante, si sus amigas ya habían llegado. Mira quién lo dice, pendejo, a ti te truenan las rodillas desde que nos conocimos, y eso que en ese entonces teníamos 16 años, mencionó, solo para que los dos empezaran a reír por las tonterías que decían. Hacía tiempo que se conocían y era agradable volver a estar como en los viejos tiempos, y pronto el grupo estaría completo. Se pusieron al día con un par de cosas que habían pasado. El cómo se encontraban sus familias, si uno ya tenía pareja, cuándo había sido la última estupidez que habían hecho. Cosas que cualquiera podría preguntar a un viejo amigo. Al llegar apenas eran las 7:10, así que no llegaban tan tarde, peor podrían haber llegado. El terreno ya tenía gente en él, eran sus compañeros de preparatoria. Y llamaron un poco la atención al llegar. Después de todo, era el carro más robusto que estaba ahí. Había otras camionetas y carros ligeros, pero ellos habían llegado en uno verdaderamente resaltante, quitando el negro mate que tenía el carro, las grandes luces y los refuerzos que tenía el carro llamaba mucho la atención. Al bajar todos gritaron levemente en sorpresa y como saludo. Reconocieron a Oscar, quien se había bajado primero mientras Ramsés tomaba algo de la parte de atrás de su asiento, nada malo en realidad. Oscar saludó de lejos a sus compañeros y amigos mientras sus 4 amigas se acercaban a saludarlo más de cerca, se veían seguido pero no tanto como quisieran. ¿Ya era hora que llegaras, Oscar, y ese milagro que llegaste temprano?, preguntó la más alta de ellas. Ella era Cecilia, la amiga más cercana a Oscar del grupo, medía poco más de 1,70 m y era una mujer delgada pero fuerte. Era miembro de un grupo de una empresa de diseño de estructuras y de interior, cosa que le gustaba mucho, y lo más importante, era muy buena en eso. Si normalmente te esperaba que llegaras como a las 8, pero bueno, es bueno verte aquí, Oscar, mencionó con un poco de burla Jessica, una de las mujeres del grupo, quien se acercó y abrazó a Oscar de igual manera que Cecilia, pero no tanto tiempo como ella. Saben, también puedo ser puntual si quiero, murmuró, solo para ver de reojo del cómo Ramsés se bajaba de la camioneta, notando que tenía algo en su cinturón, pero no le dio mucha importancia. Además, esta vez no vine solo, mencionó, mientras ahora las mujeres volteaban a ver al quien recién había bajado de la camioneta. Todos se sorprendieron, no solo el grupo de amigas cercanas, sino que todo el salón se sorprendió. No lo pudieron evitar, recordaron a su compañero de clase un poco más bajo de lo que era ahora y con una complexión delgada. A comparación con el tipo que había llegado junto con Oscar, creían que era cualquier otra persona, pero supieron que era él por esa mirada que tenía, seria y con una vista de muerte según ellos, pero cuando volteó a ver a sus amigas cambió a una feliz y calidad. Ya llegó a quien extrañaban, hijas de la chingada, fue lo primero que dijo mientras casi todos en el terreno se acercaban a verlo de más cerca y saludarlo. De todos, Ramsés fue el que más se alejó y perdió contacto con casi todos ahí. Incluso con su grupo de amigos más cercano había perdido contacto un par de meses por su trabajo.
El grupo de sus amigas fueron las primeras en acercarse, y como era de esperarse las cuatro, lo abrazaron por turnos mientras apreciaban el momento de volver a estar juntos. Y ese milagro Ramsés. Hace años que no te veía, gritaron entre los compañeros mientras se continuaban saludando y presentándose un poco. No era él el único que cambió en todo este tiempo, pero era bueno el volver a verse. Me da gusto el volverlos a ver y estar juntos, mencionó, mientras abrazaba a sus amigas. Jessica y Carolina fueron las que más abrazó, las quería mucho y eran sus amigas más cercanas desde preparatoria, apreciando mucho el haberlas conocido. Ahora sí que estás mucho más alto, agáchate y así ya podremos molestarte un rato, mencionó Caro, quien se separó de su abrazo para platicar un poco con Ramsés. Sabes, en este momento también extraño las bromas y golpes entre nosotros, mencionó, abrazando de costado a Jessica, quien solo sonrió un poco y también abrazó a Ramsés de vuelta. Hace tiempo que no nos veíamos, es normal que incluso eso extrañes, mencionó Susana, la última integrante del grupo de amigos. Era un poco más alta que Carolina y Jessica, pero más baja que Cecilia. Era la más fuerte entre las mujeres del grupo, pero era muy bromista entre ellos. Para acentuar lo que dijo, revolvió un poco el cabello de Oscar, quien solo la miró levemente con una mirada en blanco y una ligera sonrisa. Será mejor que vayamos con el grupo, tenemos que tomarnos esto como es. Oscar tenía razón, esto tenían que tomárselo como es, y tenían que disfrutar de lo que estaba pasando en ese momento. Al fin y al cabo, quién sabe cuándo podían volver a verse. El tiempo pasó y la noche cayó en el lugar. Apenas eran las 11:30 de la noche, pero la reunión estaba en un buen punto de inicio. Música se escuchaba en el lugar y casi todos tomaban cerveza u otras bebidas alcohólicas. Todos estaban en pequeños grupos mientras recordaban lo que era estar de nuevo juntos como en el salón de clase. Incluso todos los hombres se pusieron a jugar fútbol un tiempo con una pelota que Adrián había traído. Se notaba que aunque se la llevará mucho tiempo en su trabajo, no se le quitaba su talento para el juego. El juego terminó con todos un poco sucios y uno que otro con tierra en sus prendas. Entre esas personas estaban solo Oscar y Ramsés, que estando en equipo contrario y siendo grandes amigos, la competitividad nació como un chorro de agua en medio de un desierto. Al final ambos terminaron cayendo a la tierra por pelear el control del balón. Ahora, el grupo de 6 se encontraban platicando entre sí, recordando los viejos tiempos en preparatoria, más como amigos y no como alumnos. Oye Susana, ¿aún sigues con tu novio? ¿Cómo se llama, Cruz? Preguntó Ramsés curioso. Ante todo había pasado tiempo desde que se enteró de la vida personal de sus amigos y quería ponerse al corriente lo más posible, y algo que siempre le dio mala espina y una que otra vez lo enojaba era el novio de su amiga. Y no lo culpen, no era el único, el tipo era grosero cuando lo conoció, y en su última reunión juntos él terminó llegando y casi sale con algo roto y sangrando si no fuera porque Caro, Cecilia, Jessica y Oscar lo retuvieron para no golpearlo. Sí, sigo con él, ha cambiado un poco su actitud, pero sigue siendo él, aunque ahora que recuerdo, cuando le dije que venía a esta reunión no evitó el asustarse un poco, mencionó con un poco de risa. Era gracioso el ver cómo Ramsés provocaba el susto en sus amigos o conocidos. Después de todo, tenía una mirada fría y muerta de vez en cuando. Y cómo olvidar la mirada asesina que podía poner. No era que mataría a alguien, o al menos no que ellos supieran. Vaya, esa es una sorpresa, pero ahora que lo dices Ramsés, ¿ya conseguiste novia? Preguntó Jessica mientras tomaba un poco de vino que se había servido. Todos tomaban algo diferente. Oscar tomaba cerveza al igual que Cecilia y Susana, Carolina y Jessica tomaban vino, y Ramsés era el único que tomaba vodka o tequila. Le gustaba el sabor y se sentía orgullosos de tener un buen hígado que le ayudaba para resistir la fuerte dosis de alcohol que tenían ambas bebidas. No, aún no tengo novia, Jessica, y más te vale el no mover hilos para eso. Estoy bien por el momento, menciona, empinando su vaso de vodka, tomándose todo de un trago. De verdad le encantaba esta cosa. Vamos Ramsés, has pasado soltero toda tu vida, quiero un sobrino al cual mimar y ver cómo eres con pareja, mencionó de vuelta, solo para después el resto de las chicas empezaban a animarlo o a teorizar el cómo sería con pareja. Sabían de primera mano que la cuidaría hasta de lo que no hubiera. No a un nivel sobreprotector, pero tampoco se alejaban mucho de la idea. Después de todo, él sabía marcar sus límites. Estoy pensando seriamente en empinarme la botella que aún guardo y que me cuiden ebrio, a ver qué harán, murmuró, mientras las risas crecían en el grupo, viéndolo el cómo intentaba masajearse el puente de la nariz con su vaso ahora vacío de vodka.
Te aseguro que lo primero que van a hacer será prender las cámaras para grabarte y seguro yo también lo haré, mencionó Oscar mientras se empezaban a reír nuevamente. Esto era lo que verdaderamente extrañaba de estar juntos, hablar y bromear juntos, esto era bueno para recordar. De un momento a otro, el celular de Ramsés empezó a sonar, y como estaba en la mesa en medio de ellos todos lo notaron. Perdón por esto, en un rato regreso, mencionó Ramsés sin voltear su teléfono para ver qué número le marcaba. Ese tono de llamada lo reconocía y si era así es porque algo pasaba. Después de todo, el permiso que había pedido solo se intervendría si algo verdaderamente importante y que requiriera de su trabajo inmediato. Vamos, Huasteco contesta aquí, no hay problema, estaremos callados, mencionó Oscar, pero con un ligero suspiro Ramsés tomó su teléfono y se alejó unos pasos. No era que no quería estar con sus amigos, pero de verdad necesitaba un poco de privacidad con estas llamadas. Aún así ellos podrían escuchar lo que él dijera, así que no había mucho problema. Diga y que sea rápido, en estos momentos estoy ocupado, fue lo primero que dijo, mientras al otro lado de la llamada se escuchaba el cómo varias personas empezaban a hablar rápidamente como a moverse. Suponía que estaba en unas oficinas para que esto pasara. Sí, lo siento, sé que estas no son horas de estar marcando a la gente. Pero te quería notificar de algo que acabamos de captar, fue lo que le respondió el hombre en la línea. Mauro era un conocido de Ramsés en un observatorio importante del país. Y si él le marcaba quería mandar algo lo más rápido posible a su trabajo. Él era alguien en un buen rango y se había ganado el respeto y reconocimiento de sus superiores, pero al menos podía negar un par de cosas si se metían con él. Después de todo, él es el mejor en lo que hacía. Bien, te escucho. Contestó de vuelta mientras con señas le pedía a Caro que le sirviera un poco de su bebida. Ella solo asintió y se rió un poco por una pequeña broma que murmuraron para no interrumpir la llamada. Después de todo, seguía en una reunión con amigos. Mira al cielo, ¿no ves algo extraño?, preguntó Mauro mientras se colocaba en una computadora y empezaba a mandar archivos del observatorio a Ramsés. Después de todo, si quería que lo mandara a los altos mandos, tenía que mandar todo lo posible. Estoy observando ahora mismo, pero estoy en una zona donde el cielo no es muy apreciable, más que unas cuantas estrellas aquí y allá, y la luna esta no siguió más. Cuando observó la luna notó algo extraño, no sabía si eso era lo que se refería a su contacto en el observatorio, pero al menos notaba que algo extraño estaba pasando. No era experto en la astronomía o astrología, pero sí sabía reconocer cuando algo no andaba bien. Y el ligero brillo verde que se veía por leves momentos en la luna lo preocupaban. ¿Qué está pasando? Quiero una explicación lo más rápido posible, mencionó mientras ahora su grupo de amigos lo volteaban a ver con algo de preocupación. Su tono se volvió serio y un poco frío, y eso fue notado por sus amigos mientras lo veían ver la luna como si buscara algo en el cielo. En pocas palabras, experimento fallido, cápsulas explotan y ahora caen a la atmósfera. Esto sonaba poco útil, peor al menos, le informaba el que ese brillo verde era de alguna forma era un contenedor de algo, no era la sustancia que se contenía. Ok, ahora la explicación completa, mencionó Ramsés mientras regresaba con sus amigos y tomaba un poco de su bebida. Volvieron a hablar entre sí pero en voz baja. Pero el tono serio de él no bajó en ningún momento, incluso cuando Carolina le empezaba a acariciar un poco a espalda para que se relajara no cambió su tono, sacando unas pocas risas del resto de su grupo. La estoy mandando ahora mismo, no tengo todos los datos, pero calculan que algo pasará esta noche, murmuró, mientras la llamada se empezaba a cortar. Será mejor que al menos me informe bien, cabrón, no me gusta quedarme corto cuando pasa algo, mencionó, mientras tomaba un largo trago de vodka de nuevo. Sí, perdón, pero ahora mismo la señal se no pudo terminar cuando la llamada fue cortada de repente. Esto no era normal, y más si se trataba de su teléfono y una llamada de Mauro. Su teléfono siempre tenía buena señal y una propia frecuencia para una comunicación directa para un lugar en específico, y Mauro estaba en uno de los lugares con mejor red telefónica del mundo. Bueno, podría revisar los documentos en un momento y saber a lo que se refería. Colgó la llamada y regresó con sus amigos mientras se terminaba su vaso en un solo trago. Vaya, sí que debes de dejar de beber tanto, Ramsés, casi te acabas la botella tú solo, mencionó Cecilia para intentar quitar la seriedad que tenía Ramsés encima. De todos modos, la preocupación estaba en sus amigos, si algo pasaba él tendría que irse a trabajar, y quién sabe cuándo podría regresar para volverse a ver. De entre todos, él era el que tenía el trabajo más exigente en tiempo y energía. No sabían bien de qué trabajaba, pero según lo que les podía contar era como informante para altos mandos en el gobierno, o eso era lo que él les decía que creyeran.
Un suspiro un poco cansado salió por parte de Ramsés, quien se recostó un poco en la mesa para la gracia de sus amigos, casi embarrando su cabello en la salsa preparada que había en medio de la mesa. ¿Te ves de la chingada, Ramsés? ¿Estás seguro de que sigues consciente?, preguntó Scar mientras picaba un poco el hombro de su amigo, mientras que Jessica se inclinaba un poco al lado de la cabeza de Ramsés para intentar ver si sus ojos al menos estaban abiertos. Está murmurando, ya lo perdimos, mencionó Jessica mientras se levantaba un poco y se acostaba en la espalda de su amigo mientras veía las estrellas. Su sola frase causó risas en todos, incluso en Ramsés, quien se acomodó un poco para tener la cabeza de lado mientras veía a sus amigos reírse. ¿Qué pasó para que perdiéramos, Ramsés? ¿Alguna idea para volver a los dinosaurios a la vida?, preguntó Susana con sarcasmo mientras le daba un trago a su cerveza, mirando divertida el cómo Jessica empezaba a jugar con el cabello de su amigo. Tenía el cabello chillo y hoy en día tenía un par de chinos extras. En una semana o dos podría empezar a ver su cabello como un borrego si no se lo cortaba pronto. Aún no consigo la sabía que tenga un mosquito de la era prehistórica. Dame una semana y tendrás a tu velociraptor, respondió con un poco de gracia, solo para sacar más risas por parte de sus amigos. ¿Qué te van a mandar o qué tienes que hacer?, preguntó Caro mientras comía un poco de las frituras que tenían en la mesa. De entre ellos 6, ella era la que menos alcohol tomaba, mientras que el que más tomaba era Oscar o Ramsés. Todavía les quedaba pendiente el ver quién tomaba más. Me van a enviar una información de algo que salió mal y no tengo idea qué pueda pasar de todos modos. Solo tengo que reenviar la información que me mandarán a mis jefes y eso es todo, murmuró mientras Jessica conseguía hacer una pequeña trenza con su cabello. ¿Haces todo ese drama por tener que reenviar la información?, preguntó Scar con gracia mirando a su amigo mientras su cabello era trenzado con calma y un toque alegre por parte de su amiga. Es más que eso, es información de un observatorio importante del país y según por lo poco que me dijo mi contacto es algo peligroso o al menos algo que puede peligrar, mencionó vagamente mientras alcanzaba nuevamente su celular y revisaba su bandeja de entrada. Extrañamente aún no llegaba nada, era verdaderamente preocupante. Había dos opciones. La primera era que eran varios archivos y por eso tardaba en enviarse, o la segunda es que la red se haya caído en ese lugar. Cosa que sería verdaderamente preocupante. Esperaba que fuera la primera opción. Distraídamente vio cómo su amiga Susana estaba en el celular revisando algo, solo para después abrir un poco sus ojos al ver una noticia que para sus ojos era algo que se podría ver bonito. Oye Jessica, mira esto, a lo mejor lo podemos alcanzar a ver mañana, mencionó mientras pasaba su teléfono a Jessica, quien terminaba una tercer trenza con el cabello de Ramsés, quien aún estaba tumbado en la mesa a la vista de todos. Estoy pensando seriamente que te has convertido en un perro por la forma que dejas que Jessica juegue con tu cabello, mencionó Cecilia, sacando una foto del cómo Jessica seguía recostada en la espalda de Ramsés mientras observaba interesada lo que sea que le había mostrado Susana. Oye Ramsés, ¿vamos a la carretera para ver mejor esto?, preguntó Jessica mientras ponía el celular de Susana cerca de sus ojos, aturdiéndolo un poco por el repentino cambio de luz. Pero lo que lo vio lo alertó un poco. Se informaba en las noticias sobre un fenómeno extraño de una lluvia de meteoritos no pronosticada o prevista por los científicos. Esto no era nada bueno. La noticia venía con una fotografía de baja resolución de lo que pasaba, y para su preocupación esos supuestos meteoritos mostraban un leve brillo verdoso, y esto era preocupante. ¿Cuál fue el pronóstico del clima para esta semana?, fue lo primero que preguntó. El aeropuerto esta mañana había tenido un par de problemas, pero nada grave por el momento aparentemente. No era que pusiera mucha importancia en la mañana, pero ahora le preocupaba el clima. Según dijeron que se esperaban lluvias precipitadas en casi todo el país. ¿Por qué la pregunta?, preguntó mientras que Carolina revisaba su teléfono para revisar el clima. Esto cada vez se ponía más y más extraño. ¿Qué tenía que ver el clima con lo que Jessica le estaba comentando? Como si fuera un acto de magia, el cielo se empezó a iluminar de un brillo verdoso poco a poco. El primero en notarlo fue uno de sus compañeros atrás de ellos. Cuando él gritó que miraran el cielo y todos voltearon a ver, todos se sorprendieron. Jessica incluso se levantó de la espalda de Ramsés mientras este se enderezaba y miraba el cielo. Parece que el pronóstico no mentía, pero no me esperaba una lluvia como esta, murmuró Carolina mientras dejaba su celular en su bolsillo y apreciaba la vista del cielo con tonos verdosos. Parecían nubes con tonos fosforescentes, pero la vista era verdaderamente hermosa. Aún así, esto preocupaba aún más a Ramsés, quien empezaba a tentar sus bolsillos en busca de algo, y para su mala suerte no lo encontró.
Interrumpiendo el momento, una llamada entró en el celular de Ramsés, quien la contestó sin siquiera dudar un momento. Ese tono era de uno de sus superiores. Código de seguridad. Fue lo primero que escuchó Ramsés mientras aún seguía observando el cielo con tonos verdes. Cada vez el tono era más vivo y esto lo empezaba a preocupar. El arma como él están afilados, murmuró levemente, no por no querer ser escuchado, pero empezaba a sentir algo, su piel se empezaba a erizar un poco, y esto no le gustaba en lo absoluto. Por su tono creo que ya está mirando el cielo, eso no es del todo bueno. ¿Ya vio la información del observatorio?, preguntó mientras que empezaba a escuchar un poco de estática en la llamada. No señor, no me ha llegado. La llamada se cortó en cuanto se estaban enviando los archivos. He esperado pero no he tenido nada, mencionó, solo para después escuchar un leve suspiro por parte de su superior mientras la estática en la llamada seguía en aumento. Intentaré resumirlo pero no puedo por llamada, aún hay cosas que se deben de cuidar. La estática seguía en aumento y todavía no recibía nada, esto no era bueno. Apenas si distinguía la voz de su superior y la estática de la llamada. Antes de poder escuchar otra cosa, la llamada fue cortada al mismo tiempo que un trueno se escuchaba y un par de gotas de lluvia empezaban a caer sobre ellos. Vaya buen tiempo para reunirnos, ¿no?, preguntó Oscar mientras empezaba a juntar sus cosas, al igual que casi todos en el lugar. Un par de ellos disfrutaban la lluvia, pero la mayoría prefería irse a quedarse en un terreno lejos de la ciudad y probablemente enfermarse por estar bastante mojados. Si tienes razón, murmuró, juntando también las cosas mientras sus amigos terminaban de tomar sus pertenencias y empezaban a moverse hacia los carros estacionados. Suban a mi camioneta, los llevaré a sus casas, le mencionó Ramsés a su grupo, y todos se empezaban a mover con dirección del gran pickup. Varios se empezaron a despedir rápidamente mientras se subían a los carros. Para asegurarse que no faltara nadie, Ramsés fue el último en subirse a la camioneta y solo entonces notó que sus amigas estaban viendo lo que tenía en la camioneta. ¿Por qué pareces preparado para perderte en la montaña?, preguntó Susana tomando como podía la mochila de mano de Ramsés desde debajo de sus pies y notando lo pesada que era. Desde joven siempre cargaba con algo extra en caso de que algo pasara y muchas veces eso le ayudaba a él o a los demás. Al parecer aún de adulto seguía con la idea de que mejor era estar preparado a estar desprevenido. Son solo cosas que puedo llegar a necesitar y de hecho ahora que lo mencionas, mencionó Ramsés para después de encender el auto abrir la guantera del lado del copiloto y de este sacar 6 radios de mano de alto alcance junto con un par de pilas portátiles y dárselas a cada uno de ellos tomando uno para él mismo. No tengo idea de lo que está pasando, pero mis jefes están ansiosos y no tengo información de nada. Será mejor que al menos tengamos una línea directa. Usen el canal 2 y todos estaremos en línea, usen el 1 y será una línea directa conmigo, instruyó rápidamente mientras empezaba a manejar hacia la ciudad y poder dejar a sus amigos en sus hogares sin la intención de quedarse más tiempo a las afueras de la ciudad estando desinformado. ¿No crees que exageras un poco? El clima es diferente, pero hasta ahí estás siendo algo paranoico, la verdad, mencionó Oscar, aunque no negó al recibir su equipo de radio y pilas extras para la radio. Si puede ser, detrás del asiento de Oscar está una computadora pequeña. Cecilia, por favor préndela y dime si aparece algo extraño en la pantalla, ordenó mientras empezaba a alcanzar a los carros de sus amigos en la carretera a la ciudad. Con algo de preocupación Cecilia hizo lo pedido y a la vista de las 4 mujeres vieron que efectivamente había una computadora, aunque estaba conectada aparentemente a la camioneta por un par de cables. No importándoles mucho esto, la encendieron y efectivamente había algo en la computadora. Más específicos, un par de archivos listos para ser revisados y aparentemente recién llegados. ¿Tienes un par de archivos aquí, algo que deba de buscar?, preguntó mientras un rayo se escuchaba y la lluvia empezaba a aumentar cada vez más. ¿En los nombres de los archivos? Dime qué dicen, preguntó rápidamente. Con los nombres de los archivos, sabrá dónde encontrar lo que quiere. Aquí dice planos del 48, datos de estación, experimento al vacío. Oye Ramsés, ¿qué es eso en realidad? Esto me está dando mala espina, murmuró Cecilia mientras dejaba de leer al tercer archivo de los 6 que había. Estaba empezando a ponerse ansiosa y notaba lo mismo en los demás. Un ligero suspiro salió por parte de Ramsés, quien solo miró por el retrovisor haciendo contacto visual con las 4 mujeres detrás de él. Me notificaron de que algo salió mal en la Estación Espacial Internacional. Que estaban experimentando con algo que no tengo idea de qué puede ser y resulta que lo que sea que salió mal es peligroso y no tengo idea hasta qué punto.
Por el momento lo único que puedo hacer es llevarlos a sus casas y pedirles que no salgan. No tengo idea de lo que esté pasando, pero esto me eriza la piel, terminó con un murmullo leve mientras que el grupo de amigos lo empezaban a ver con preocupación. ¿Sabes algo que nosotros no, verdad? Preguntó Cecilia. Ella era buena en las leyes y persuadiendo a la gente. Pregúntenle a Oscar si no es así. Pero incluso para ella Ramsés siempre ha sido cuidadoso con lo que dice para que no sepan mucho de lo que hará. Sé que algo salió mal y esas nubes verdes son la consecuencia de ese incidente. No tengo idea qué fue exactamente lo que salió mal, pero algo pasó y no tengo idea de qué fue de todos modos. No intentan salir de sus casas, no confío en esta lluvia y lo más probable es que no sea el único lugar que esto esté pasando, terminó de decir mientras se movía un poco en su asiento y con un poco de molestia se quitaba un arma de la cintura. Esto asombró a los 5 que lo acompañaban. No se habían dado cuenta que tenía un arma durante toda la reunión, y lo más importante, ¿por qué tendría un arma de fuego en una reunión con sus compañeros? Vaya reunión terminó siendo, murmuró Jessica mientras revisaba su teléfono en busca de si al menos la parte de que este lugar no era el único con nubes verdes. Punto de vista de Oscar. Esto es demasiado extraño, fue bueno el reunirme con mi compadre, pero fue raro el hecho de que Ramsés tuviera un arma todo este tiempo, me asustó un poco, pero supe ocultarlo mucho mejor que nuestras amigas. Intentaron preguntar el por qué llevaba un arma o de dónde la había sacado. Cecilia incluso preguntó si tenía el permiso de usarla legalmente. No planeaba el darle un sermón a mi amigo sobre portar armas, pero tampoco es que lo iba a informar a la policía de ser así. Además de ser su amigo, él siempre los cuida cuando está cerca, y el hecho de que esté armado solo es una mayor protección para ellos. Todo esto cambió cuando le pidió que sacara un papel de la guantera debajo de un par de radios más. ¿Cuántos radios tenía su amigo en esta camioneta? Debajo de su equipo de radio encontró varios papeles. El primero fue el permiso de arma, era una Sig Sauer semiautomática P322 por lo que leía. Era legal aparentemente, pero no le importaba mucho a él. Pasó el documento y debajo de esta se encontró con más permisos de armas como una copia de la licencia para portar armas. Maldita sea, solo dejó de contar a la cuarta arma que encontró, y no conocía muy bien los modelos. No tardamos mucho en terminar de dejar a todos en sus casas. Primero dejamos a Cecilia y Carolina, ellas vivían muy cerca casi siendo vecinas, pero aún con un par de casas de separación. Después me dejó a mí junto a Susana, la invité a pasar a mi casa para tomar un café. Después de todo, esta noche teníamos mucho que procesar. Esto es una locura, ¿verdad? Me preguntó para ver cómo reaccionaba, estaba serio y preocupado. Mi amigo siempre tuvo un ligero presentimiento de algo desde que lo conoció. En preparatoria me dijo que sentía la muerte cerca una vez, y después de una semana faltó a clases 2 semanas seguidas. Resultó que 2 de sus familiares habían muerto, lo mismo pasó unas 3 veces más en ese mismo año. Lo presiente, bromea de ello, y muerte, sigue con su vida. Es algo escalofriante. No sé qué pensar la verdad, pero me estoy sintiendo bastante cansado en este momento. Me daré un baño y luego te acompañaré a tu casa si la lluvia se calma, ¿te parece bien? Pregunté mientras le extendía un café. Se sentía cansado y era verdaderamente raro. Juraba que antes de la lluvia estaba completamente bien, pero esto era extraño, se sentía cansado y no había hecho mucho en el día. De hecho se durmió antes de que su amigo pasara por él para estar completamente bien para la noche. Esto no iba por buen camino. La verdad es que te quiero pedir si me puedo quedar, me siento cansada y no creo que el café o la lluvia ayuden, murmuró tomando un sorbo de su café. Sorprendentemente, ni siquiera lo caliente de este le ayudó para despertar bien. Estamos en las mismas, te prestaré algo de ropa, hay un segundo baño en mi cuarto, date un baño y usa lo que creas que te quede de mi armario, yo también me voy a bañar, murmuró, solo para entrar en el baño y refrescarse un poco. No pasó mucho para que ambos ya estuvieran bañados y al borde de quedarse dormidos. No habían recibido alguna notificación por parte de sus amigos y sinceramente no tenían muchas ganas de preguntarles, pero el sueño le estaba ganando, y no era el único. Susana ya se había quedado dormida, y con un poco de esfuerzo la llevó a una de las camas de los 2 cuartos, vivía solo pero tenía una habitación de invitados por casos como este, no que literalmente sea este caso en específico, pero una que otra vez sus amigas se juntaban en su casa y terminaban por quedarse dormidas. Ahora, él también debería de dormir un poco, y solo al recostarse en su cama quedó inconsciente totalmente.
Punto de vista de Jessica. Aún estaba en el carro de mi amigo y ya se estaba sintiendo adormilada, no era la única. Ramsés también tenía sueño, y no se sentía nada bien con eso. Ella ahora estaba en la parte de al frente junto a Ramsés, quien estaba con los ojos muy abiertos en un intento por no dormirse. De hecho, en un momento se bajó un momento del carro para despertarse un poco más con la lluvia, no lo ayudó, le dio aún más sueño y aún tenía que ir a dejarla a su casa. Causó un poco de risa, y como el camino aún era largo decidí en hacer un poco de plática, no podía hablar mucho con su amigo, ya sea por su trabajo o el de él. Ella trabajaba como ingeniera en el ejército, pero había tenido la casualidad de tener que hacer mantenimientos en vehículos aéreos local y fue su alegría el hecho de que podía volver a reencontrarse con sus amigos de preparatoria, pero ahora, no esperaba que todo esto pasara. Entonces ¿ya me vas a decir qué trata tu trabajo? Pregunté, no sabía en qué trabajaba, pero era una rama militar por lo poco que podía saber por un par de contactos dentro de la milicia. Al parecer ocultaba muy bien las cosas demasiado bien para su comodidad. Un trabajo en algo complejo, creo ya no sé muy bien lo que está en mi mente, murmuró, el sueño lo estaba jodiendo bastante esta noche, y ni siquiera había acabado, eso lo tenía seguro tratándose de todo esto. Nunca me has dicho en lo que trabajas, y sinceramente con todo esto no me sorprendería si terminaras trabajando como el taquero de la esquina encubierto para algo extraño. Esto sacó una ligera risa por parte de su amigo, al menos esto ya era algo. No lo veía sonreír mucho a menos que esté con su familia o con ellos. Y no eran muchas las ocasiones en las que una de las dos cosas pudiera pasar. De verdad que apreciaría un buen café cargado en estos momentos, seguramente aún hay archivos que tengo que revisar, murmuró por lo bajo, sus ojos poco a poco se estaban mostrando cada vez más cansados y se notaba que estaba luchando por mantenerse despierto, lo más seguro es que no durará mucho más tiempo despierto, incluso yo sabía que no duraría despierta mucho tiempo, estaba bostezando mucho y lo cálido del auto la estaba empezando a convencer para que duerma un rato. Si quieres te puedes quedar en mi casa a dormir, trabajé duro para tener esa casa y no creo que haya problema si te quedas por una noche, ofrecí mientras me acurrucaba un poco más en el asiento. El sueño de verdad era una molestia bastante grande y aún le faltaban unas calles para llegar a su casa. Lo tomaré, no creo que pueda conducir a la casa de mis padres para poder dormir, murmuró, solo para ya no tener respuesta por parte de Jessica. Fin de perspectiva. Genial, ahora tengo que jugar a la adivina quién con las casas para ver dónde vives, murmuró algo molesto y más porque tenía mucho sueño y no tenía idea del dónde vivía su amiga. ¿Algún plan? Sí, tenía un par de opciones, pero ella le había ofrecido su casa, no iba a desperdiciar el dormir en un lugar cómodo y cálido como un hogar. Así que tenía que buscar un poco. Se estacionó en una calle cerca de donde le mencionó que sería su casa, y entonces empezó a buscar la bolsa o cartera de su amiga. En su identificación normalmente le diría dónde vivía, así que eso no sería difícil de averiguar. Para su buena suerte la encontró. Lo malo era que estaba en su bolsillo trasero. Maldita sea, esto sería un poco incómodo para él. Con un poco de pena giró a su amiga aún acurrucada en su asiento mientras la posicionaba dándole la espalda. Intentó tomar su cartera con sus dedos, evitando tocar a su amiga a lo menos posible. La respetaba mucho y la quería mucho, pero no cruzaría el límite de su confianza. Para su mala suerte, recordó él cómo su amiga alguna vez le mencionó que ella se movía dormida. Y maldita sea si alguna vez lo admitía, pero en este momento no podía pensar en eso, tenía algo que hacer. Quitando su vista un poco afirmó su agarre en la cartera de su amiga, y ahora maldecía a quienes hacían los pantalones para las mujeres, ¿acaso no podían hacer bolsillos más grandes? Tuvo que meter un poco más su mano en el bolsillo para poder sacar la cartera. Tenía un fuerte sonrojo en su rostro, pero nunca lo diría, total, nadie tenía que saber sobre esto. Ya con la cartera y su identificación no fue tan difícil el poder tener su dirección. Costó un poco ya que no recordaba bien las calles, pero por fin llegó a la casa de su amiga. La lluvia solo parecía empeorar y los rayos cada vez sonaban más fuertes y constantes. Ahora vino otro problema, la maldita llave para entrar. Suspiró nuevamente, y esta vez buscó en todos los bolsillos de su amiga. Fue muy incómodo y más al estar bajo la lluvia, podía sentir mejor la piel de su amiga y la camisola blanca que usaba no dejaba mucho a su imaginación. Tardó unos 5 minutos pero por fin la encontró. El sueño cada vez era más pesado para él, pero como pudo terminó por abrir y entrar a la casa. Buscó un poco y no fue difícil saber cuál era la habitación de su amiga, la secó con una toalla del baño y miró que aún seguía bastante húmeda. Esto sería el infierno para él.
Tomó un poco más de lo esperado, pero Jessica ya estaba arropada y seca en su cama. Ramses salió con un fuerte rubor en su rostro y antes de que el sueño le llegara por completo tomó su teléfono para revisar los archivos que le habían mandado. Cecilia solo le mencionó los nombres de los primeros 3 archivos, y para su sorpresa de verdad era lo que pensó en el viaje. Los planos del 48, como venía titulado el primer archivo, se trataban de un par de planos de las cápsulas que su contacto le había comentado en su llamada express. El archivo con los datos de la estación eran datos en general de la estación espacial, nada muy importante para él. Por último, el archivo del experimento al vacío, eso sí era interesante. Los demás estaban encriptados y debía de usar una computadora para poder abrirlos. Era bueno para desencriptarlos, pero necesitaba una computadora o al menos una tablet. Solo pudo parpadear unas cuantas veces más cuando el sueño le ganó, y terminó por caer dormido totalmente. Su celular estaba abierto, pero ni siquiera pudo abrir el tercer archivo. Esta sería una noche dura. La lluvia de las nubes verdes siguió toda la noche junto con los rayos. Todos aquellos que tuvieron contacto con el agua o con aquellos que tuvieron contacto con esta terminaron sucumbiendo al sueño. También cuando el sol empezó a salir y el agua empezó a evaporarse terminó por afectar a todos los que lo respiraban. No parecía ser más que vapor de agua normal, pero el hecho de venir de las nubes verdes cambió agua en su composición química. Nadie lo notó o tan siquiera se inmutó. Incluso los animales fueron afectados por esto, pero no de la misma manera que los humanos. Los animales siempre han tenido instintos para lo que pasará a su alrededor. Sienten el peligro, ven la muerte, huyen las amenazas, reconocen el ambiente mejor que los humanos, y lo mejor de todo, se adaptan de mejor manera que los humanos generación tras generación. Los animales cayeron inconscientes al igual que los humanos. Solo que ellos no sufrieron un punto clave que los humanos sí sufrieron. No solo fue una lluvia pasajera esa noche, esa lluvia duró hasta la noche siguiente, y siguiente, terminando por dejar de caer una semana después de que empezara. Pero la conciencia volvió a las personas a las 12 horas de estar expuestos. Muchos se despertaron y se preguntaron la razón por la que terminaron inconscientes sin más. Ni siquiera el más madrugador despertó hasta 12 horas o más después de haberse expuesto a la lluvia de nubes verde. Lo peor de todo esto, muchos no despertaron de la inconsciencia. Fin del prólogo. Dígame sus comentarios sobre esta historia. Está fuera de lo que con normalidad hago. Probablemente cree una cuenta de Wattpad, así que, si es así, subiré las historias que aún tenga sus escritos completos. Lo más probable es que suba al mismo tiempo las historias escritas y los vídeos. De todos modos les avisaré. Saludos a todos. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho. Suscríbanse para no perderse ningún video.